que tiene un compromiso muy fuerte con su trabajo, ¿ok? Pero antes dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántas? ¿Una? Todas. ¿Dos? Todas. ¿Pero qué debo de hacer primero? Buscar el reino de Dios. Debo de ser un ejemplo y de una influencia en mi trabajo, ¿ok? Que siempre nos motiva el pastor a que seamos mejores siempre en cualquier lugar en el que nos encontremos. Si estás en el trabajo, que digan, este hombre, esta mujer es confiable, esta mujer inicia y termina lo que tiene que hacer. Que el decir es un cristiano sea un sinónimo de que esta persona tiene valores y realmente es una persona honesta y confiable. Y no que digan, decía que era cristiano y mira, terminó desfalcando a la empresa, ¿no? Porque eso es algo importante. Y les voy a platicar la historia de un reconstructor que es un hombre comprometido, ¿ok? Yo creo que esta historia la han escuchado en algún momento, tal vez sí, tal vez no. Siguiente, por favor. Pero a mí me gusta mucho la Biblia porque tiene más suspenso que cualquier... las historias de la Biblia son increíbles. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, ya sé de quién va a hablar, de Nehemías, ¿no? Que fue un reconstructor de ciudades. Pero no, el día de hoy les voy a hablar de Yel, cuyo nombre significa Dios vive, y Yel se encontraba en un lugar llamado Betel. Y había algo escrito 530 años atrás que dice, en su tiempo Yel de Betel, bueno, esa es la referencia de donde tomé esta historia. En su tiempo Yel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito, echó el cimiento. Echa el cimiento, muere su primogénito. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, ¿y esto qué? ¿Me estás haciendo bolas? ¿No? Ok, el hombre, aclaremos, reconstruye Jericó, pero hay una palabra con respecto a eso. Nos vamos a la siguiente diapositiva, volamos un poquito, 530 años atrás. Siguiente, por favor. Y nos vamos a Jericó, donde Josué está conquistando, entrando a la tierra prometida. Recuerden que Dios les dio el triunfo. Dios les dio el triunfo y fue la primer ciudad que ellos conquistaron. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y bien, y después de conquistar la ciudad, Josué dice, nadie toque absolutamente nada, todo esto es del Señor, así de manera general, ¿no? Y en aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Se cumplió esto que se había mencionado. Ok, siguiente. La pregunta es, ¿Yel de Betel tenía conocimiento de esto? ¿Ustedes creen que sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? La destrucción de Jericó, y que Dios quisiera que esto quedara prácticamente para la eternidad así destruido, y que nadie la reconstruyera, era un referente, ¿okay?, para todas las generaciones. Cualquiera que pasara ahí y viera la ciudad destruida diría, esto destruyó el Señor nuestro Dios y nos dio la victoria. De entrada, fue la primera ciudad, Jericó fue la primera ciudad que conquistaron, y su destrucción era un referente de la fidelidad de Dios a su pueblo. Jericó fue la primicia. ¿Y qué dice la Biblia? Lo primero es para Dios. ¿Ok? Y entonces, siguiente, por favor. Les pregunto, ¿era un hombre comprometido con su trabajo? Sí. Pero sus motivaciones, ¿cuáles eran? Siguiente, por favor. ¿Qué creen ustedes que motivó a Yel a reconstruir la ciudad, comprometido como tal, pero en contra de los estatutos que Dios había establecido en ese momento? Perdona que te despierte.
¿Por qué crees? ¿Por qué un hombre reedificaría algo que Dios dijo que no tenía que hacerse aún a costa de la vida de sus hijos? Por miedo reedificó Jericó. ¿Reconocimiento? Por reconocimiento. Por workahólico. Porque quizá quería que todos recordaran al hombre que reedificó Jericó. ¿Ok? Aparentemente había una intención quizá buena, pero la realidad es que no. Entonces debemos de cuidar mucho a qué nos comprometemos. Siguiente, por favor. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú trabajas, recuerda que no estás haciéndolo para una persona, lo estás haciendo para el Señor. Y tu compromiso es con Dios. ¿Ok? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ok? La pregunta es, ¿y él puso a Dios en primer lugar en su trabajo? No, la realidad es que no. Siguiente, por favor. Y aquí les quiero hacer unas preguntas a modo de reflexión. ¿Qué es lo que te hace comprometerte en el trabajo? ¿Quieres dinero en exceso? ¿Amas el dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres atención? ¿Estar por encima de los demás? ¿Tu trabajo actual o en algún momento ese trabajo compite con el amor de Dios? ¿Existe una motivación oculta por la cual trabajas incansablemente? Y muchas veces tomamos el trabajo para dejar un legado personal sin considerar la voz de Dios. ¿Algunos de nosotros es jefe departamental? ¿Jefe de área, gerente? ¿Ok? Cuando llegaron a alguna empresa, eran los nuevos y querían implementar algo, ¿qué les decían? Que no se puede, porque normalmente siempre lo hemos hecho así. Y yo iba indagando y al final, pues quien era el jefe del área había implementado cierto proceso y no quería que se cambiara. ¿Por qué? Porque quería dejar un legado, ¿no? A costa del beneficio de la compañía. Muchas veces nos movemos por eso. Hace unas 2-3 semanas fui voluntario en el retiro y recordé el tema del trabajo. Yo desde que salí de la universidad tuve mi primera gerencia a los 2 años. En promedio para esa posición se lleva 5. Y yo estaba súper motivado, ¿okay? Y fui escalando. Y llegué a un tope en la cual yo decía, bueno, aquí hay 1500 personas, quiero más, quiero administrar más. De pronto me dan una empresa con 15, un grupo con 15 empresas, después 21 empresas, y dije, no, pero pues me queda muy pequeña. Después dije, quiero administrar una con al menos unas 4000 personas. Y tuve la oportunidad de administrar una de 5000. Pero ¿qué es lo que sucedía? Cuando trabajaba en una empresa pequeña, yo era feliz viniendo a la iglesia y no era muy feliz en mi trabajo. Yo le pedía a Dios una posición mucho más alta y Dios en su infinita misericordia me la dio. Pero ¿qué sucedió? Tuve que moverme de lugar y ya no podía estar en la iglesia. Y entonces me fui entristeciendo. Tenía realmente ya hecho planes y todo, pero al final siempre había un vacío dentro de mí. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando si debería estar contento? No podía estar, salía a las 7 de la noche de Cancún y en su momento conducía 6:30, 7 para llegar aquí 7:45, 8:30 para la reunión de hombres y de salir a las 10 y regresar nuevamente a Cancún porque sentía que me estaba muriendo en vida. Eso era lo que me acordé de ese momento y mi motivación era prácticamente el cumplir las altas expectativas que en su momento puso mi padre sobre mí. Eso lo estoy descubriendo hace poco, porque me acuerdo que llegó un día y le dije, papá, saqué un 10 y me dijo, me gustaría que fuera un 11. Dile eso a un niño de 11 años, de 6 años, ¿no?
Y dije, no, pues yo quiero, no puedo sacar un 11, pero me acuerdo que lo saqué con la maestra y le digo, quiero un 11, maestra. Y me dice, no puedes tener un 11. Y yo le digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y dije, le llegó un 10, voy a llevarle muchísimos 10. Y así lo hice durante de la primaria hasta la preparatoria. La universidad, pues ya uno se distrae con ciertas cosas, ¿verdad? Que a ustedes no pasa con ustedes, nunca pasa con ustedes. Entonces sucedió, pero recordé eso y dije, esa es la razón por la cual yo entraba a los lugares y me encantaba de verdad llegar y ver el organigrama y decir, ahí está, ¿no? Por abrir la revista que emite la empresa y decir, ahí está mi fotografía. Ese fue mi proceso y esa era mi intención oculta que ni yo mismo había descubierto, y era más mi compromiso con el trabajo. Salía 1 o 2 de la mañana, lo disfrutaba, pero porque había una intención que ni yo mismo había descubierto con este compromiso. Siguiente, por favor. Jessie. Dice, la recompensa de un trabajo comprometido con Dios en primer lugar. No nos cansamos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos sin desmayamos. Bueno, pues yo también, igual que Huguito, pues también mi trabajo es algo complicado y comprometido, y pues abrazar y amar a gente que no conoces, pues es de Dios, ¿no? O sea, solo Dios puede dar esa gracia y ese favor de enfocarnos a dar ese abrazo y ese amor a las personas que ni siquiera conoces. Pues la mayoría yo creo que sabe a qué me dedico actualmente. Es la ley. Realmente yo trabajo en la policía, pero yo trabajo en una dirección que se llama Grupo Especializado en Atención a Violencia Familiar y Género. Entonces mi enfoque o mi servicio, que aquí me enfoco como al servicio, lo que Dios ha dado esa gracia, ¿no? No es fácil, porque pues te expones siempre al peligro, porque llegas a un caso que no sabes qué es lo que va a pasar, quién son los agresores y quién es la víctima. Pero aquí vas aprendiendo dentro del trabajo, con la gracia de Dios y con sabiduría, a tomar decisiones correctas, porque estamos hablando de vidas y de personas vulnerables que están pasando en ciertas situaciones. Pero pues ahí es como trabajar con diligencia y con excelencia siempre, y nunca con queja, porque pues, si estamos de quejosos, pues no va a fluir ni tu trabajo en equipo. Entonces aquí lo que se trata es trabajar mucho en unidad y con mucho compromiso y enfocarnos a lo que estamos haciendo. Y me encantaba esto que compartíamos Huguito y yo. Era, Dios promete recompensas a aquellos que trabajan fielmente. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero Dios no se olvida de nuestros esfuerzos. Trabajar con compromiso, incluso cuando nadie lo ve, es sembrar para una cosecha futura que Dios ha preparado para nosotros. Y pues yo creo que Dios siempre ha sido fiel. O sea, yo creo que Dios nos pone en los lugares correctos en nuestros trabajos, y pues simplemente agradece por eso. No evitemos las quejas, nuestra manera de pensar. Mejor veamos como, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y el por qué. O sea, creo que eso es importante siempre en nuestro trabajo, dentro ministerialmente, también hasta como iglesia cuando servimos. Siempre hay que estar con ese corazón disponible. Yo creo que como muchos tenemos dones y talentos, entonces yo creo que Dios también nos lleva a ese compromiso dentro de nuestra iglesia y ser dadivosos con las demás personas dentro de nuestra iglesia. Y pues así estamos. Cambiemos de pensamiento. En lugar de decir, tengo que ir a trabajar porque no tengo de otra. Ese es un pensamiento súper circular en nosotros como mexicanos. Así estamos todos, así de, ya no quiero. Siempre tus pensamientos mentales están así de físico, emocional, ya no sabes ni qué onda, y el estrés al día. Pero dice, mejor digamos, gracias Dios que tengo un trabajo porque en medio del cual me provee sustento y puedo servir con un corazón agradable para ti. Entonces cambiemos un poquito nuestra manera de ver nuestro trabajo, y pues igual así como lo que Dios nos enseña también a abrazar eso que Dios nos ha dado a nosotros en nuestras manos. Y bien, yo sé que algunos de nosotros siempre decimos, no, pues normalmente cuando llega el viernes decimos, por fin es viernes, ¿no? Como si el trabajo fuera lo peor que nos pudo haber pasado.
cuando en realidad es una bendición, ¿no? Yo siempre les digo, cuando alguien se me acerca y me cuenta ciertas situaciones, pero yo veo realmente que no está tan mal como cree, digo, oye, la verdad, honestamente, y estando aquí, cualquier persona le gustaría vivir la vida que ustedes tienen, independientemente de lo bueno o malo. Y hay otra cosa de la cual me agarro mucho de Dios, ¿no? Y es, ¿dónde has visto un justo que mendigue pan? ¿No? Entonces, cuando en mi corazón sentí que había una lucha entre mi trabajo y Dios, le dije, bueno, la verdad fue muy arriesgado. Dije, te quiero servir. Independientemente de lo que tenga que pasar, lo voy a hacer. Dejé el trabajo que todo el mundo amaría y decidí pues hacer algo que me diera la oportunidad de estar aquí sirviendo. De decir, a mí siempre me han dicho cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a encontrar un trabajo, me decían, necesito que arregles esto. Recuerdo claramente a todos mis jefes decir, necesito que arregles esto. Si entras, quiero que arregles esto. Y entonces cuando decidí entrar aquí dije, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Me puse un lugar en el cual yo estoy encantado de estar sirviendo. Y bueno, esa es la parte que a mí que me gustó compartirles el día de hoy. Y démosle gracias a Dios porque nos ha dado un trabajo, porque nos ha escogido, porque el trabajo es una bendición y siempre tendremos que hacerlo. Pero recuerden que muchas veces Dios dice, lo que hagan tus manos yo lo bendeciré. Entonces a partir de ese momento ve el trabajo de otra manera. Si tu jefe está en esa posición es porque Dios quiso que esté en esa posición. Y ese hombre o ese compañero de trabajo que tú desprecias, que a ti te cae mal cuando llegas porque dices, qué mala vibra, quisiera que no esté aquí, pues ¿qué crees? Dios murió por ti y también Dios murió por él o por ella. Y no sabes la situación en la que se encuentra, ¿no? Te conté la mía, trabajaba excesivamente porque pues ahí había algo ahí adentro que no recordaba qué era. Pues esa persona insoportable de tu trabajo, créeme que yo también tuve de esos. Que decía, Dios, ya pártelo, ¿no? Pero esa parte, ¿no? Solo parto yo, ¿no? Entonces ese hombre o esa mujer también está pasando por una situación complicada. Dios nos llama a ser conciliadores, Dios nos llama a la unidad y eso hace poco lo entendí. Dios nos pide que estemos unidos y no divididos. Dios nos pide que seamos comprensivos. Dios es un Dios que muchas veces no lo entendemos, pero sí tendremos que amar a nuestro Dios. Porque a veces quieres ir a la guerra y Él te dice, mantente en paz. Quiero gritar y dice, calla. Y cuando quiero callar dice, levántate y habla. ¿No? Entonces aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios.